La mayoría de las personas cree que su situación financiera es el resultado directo de factores externos. Creen que es el salario, la economía, la inflación, el gobierno, el jefe o simplemente la mala suerte. Y aunque todos esos factores influyen, ninguno de ellos es el verdadero origen del problema. El verdadero origen está mucho más cerca de lo que imaginas. Está en la forma en la que piensas, porque existe un error mental silencioso, profundamente normalizado, que controla la manera en la que las personas se relacionan con el dinero, toman decisiones financieras y construyen o destruyen su futuro económico. Y lo más peligroso de este error es que casi nadie es consciente de que lo comete. Este error mental no tiene que ver con la falta de conocimiento técnico, ni con no saber ahorrar o invertir. Tiene que ver con algo mucho más básico y más poderoso, en la forma en la que tu mente percibe el dinero. Desde pequeños, la mayoría fuimos educados para ver el dinero únicamente como un medio de supervivencia, algo que sirve para pagar cuentas, cubrir gastos, llegar a fin de mes y, con suerte, darse algún gusto ocasional. Nunca nos enseñaron a ver el dinero como una herramienta de construcción, de expansión y de libertad. Y esa diferencia lo cambia todo cuando tu mente está programada para sobrevivir. Todas tus decisiones financieras nacen desde la urgencia. El dinero entra y automáticamente se asigna a gastos. No se le da un propósito, no se le da una dirección, no se le da una misión. Simplemente se va. Y cuando el dinero no tiene un propósito claro, desaparece. No importa cuánto ganes, no importa cuánto trabajes, no importa cuántas horas inviertas. Si tu mente sigue operando en modo supervivencia, siempre estarás persiguiendo el dinero en lugar de liderarlo. Este es el error mental que mantiene a millones de personas atrapadas en pensar solo en el corto plazo. Pensar en hoy, en esta semana, en este mes. Tomar decisiones financieras basadas en lo inmediato, en la emoción del momento, en la comodidad actual, gastar primero y pensar después. Resolver urgencias sin construir estructura. Vivir reaccionando en lugar de planificando. Y lo más grave es que este comportamiento se siente normal, porque la mayoría de la gente vive así. Pero que sea común no significa que sea correcto, aun cuando piensas en corto plazo. Cada decisión financiera parece pequeña e inofensiva. Un gasto aquí, otro allá. Una deuda que luego se pagará. Un ahorro que se pospone para el próximo mes. Pero las finanzas no se destruyen por grandes errores aislados. Se destruyen por pequeños errores repetidos durante años. Y esos pequeños errores no nacen de la falta de disciplina. Nacen de una mentalidad desordenada en la mente que vive en corto plazo. Cree que cuando gane más dinero, entonces se organizará. Cree que primero debe llegar el ingreso y luego el control. Pero la realidad funciona exactamente al revés. Las personas que logran estabilidad financiera no esperan a ganar más para ordenar su mente. Ordenan su mente primero. Y como consecuencia, el dinero empieza a comportarse de forma diferente en sus vidas. Aquí hay una verdad incómoda que pocos se atreven a decir: ganar más dinero no soluciona un problema mental. De hecho, muchas veces lo empeora. Porque si hoy no sabes administrar poco, mañana tampoco sabrás administrar mucho. El dinero no amplifica la inteligencia financiera, amplifica los hábitos. Y si los hábitos son malos, el resultado será el mismo. Solo con cifras más grandes, este error mental también se manifiesta en la forma en la que las personas toman decisiones emocionales con el dinero. Compran para compensar frustraciones, gastan para aliviar estrés, se endeudan para sostener una imagen, evitan mirar sus números porque les genera ansiedad. Y cada una de esas decisiones refuerza una creencia peligrosa: la idea de que el dinero es algo que simplemente sucede, algo que no se controla, algo que genera conflicto. Y cuando crees que no tienes control, actúas como si realmente no lo tuvieras. Pero el dinero no es el problema. El problema es la relación que tienes con él. El dinero es neutral. No tiene emociones, no tiene intenciones, no tiene preferencias. Responde a reglas. Y esas reglas están determinadas por tus decisiones diarias, por cómo piensas, cómo priorizas y cómo actúas en el verdadero cambio
ocurre cuando dejas de preguntarte en qué se te va el dinero y empiezas a preguntarte qué quieres que el dinero haga por ti. Ese simple cambio de pregunta transforma por completo tu enfoque. Dejas de sobrevivir y empiezas a construir. Dejas de reaccionar y empiezas a dirigir. Empiezas a entender que el dinero necesita liderazgo. No excusas en las personas que progresan financieramente. No son necesariamente las más inteligentes ni las que más ganan. Son las que desarrollan claridad. Claridad sobre sus objetivos, claridad sobre sus prioridades y claridad sobre el papel que el dinero juega en su vida. Para ellas, el dinero no es un premio por trabajar duro, es una herramienta para crear opciones. No lo gastan primero y ahorran lo que sobra. Se pagan a sí mismas primero y organizan el resto después en este cambio mental. No ocurre de la noche a la mañana. Requiere conciencia, disciplina y responsabilidad. Requiere aceptar que nadie va a rescatarte financieramente, que no existe un momento perfecto, ni un ingreso ideal, ni una circunstancia mágica. Existe solo el momento en el que decides pensar diferente. Y aquí viene la parte más importante de todo este mensaje. Si hoy sigues sin dinero, no te culpes, no te castigues y no te avergüences. Pero tampoco te mientas, porque mientras sigas justificando resultados con excusas externas, seguirás entregando tu poder. El dinero no cambia tu vida por sí solo. Lo que cambia tu vida es la mentalidad con la que lo manejas. En el día que corrijas este error mental, no solo empezará a cambiar tu cuenta bancaria, empezará a cambiar tu forma de tomar decisiones, tu nivel de estrés, tu visión del futuro y tu sensación de control. Y ese cambio es irreversible, porque una vez que ves el error, ya no puedes ignorarlo. El dinero sigue a la claridad, sigue a la intención, sigue a la estructura. Y cuando tu mente deja de sobrevivir y empieza a liderar, el dinero deja de ser un problema y se convierte en una herramienta. Ese es el verdadero punto de partida de cualquier transformación financiera real. Y en este punto, quiero que hagas una pausa mental, no para sentir culpa, no para sentir miedo, sino para tomar conciencia, porque la mayoría de las personas nunca se detiene a pensar cómo piensas sobre el dinero. Simplemente repite patrones, repite hábitos, repite decisiones que vio en otros. Y sin darse cuenta, hereda no solo formas de gastar, sino formas de fracasar financieramente. El error mental que te mantiene sin dinero no es un castigo, es una programación. Y toda programación se puede cambiar, pero solo cuando primero se reconoce. Mientras no lo hagas consciente, seguirá dirigiendo tu vida desde las sombras. Mira a tu alrededor. Observa cómo la mayoría vive esperando el viernes, esperando la quincena, esperando el aguinaldo, esperando un aumento, esperando un milagro financiero. Esperar se vuelve un estilo de vida, pero nadie construye riqueza esperando. La espera es pasiva, y el dinero premia la acción consciente, no la esperanza. Aquí hay una frase que necesitas grabarte. En el dinero no se multiplica con deseos, se multiplica con dirección. Y la dirección nace de la mente. Cuando corriges este error mental, empiezas a tomar decisiones distintas, incluso antes de ver resultado. Empiezas a decir no a cosas que antes parecían normales. Empiezas a cuestionar gastos que antes justificabas. Empiezas a pensar 2 veces antes de comprometer tu futuro, por una comodidad momentánea y sí, al inicio, incomoda, porque crecer siempre incomoda en la mente que estaba acostumbrada a sobrevivir. Se resiste a cambiar. Busca excusa. Busca compararse. Busca volver a lo conocido. Pero si cedes, vuelves al mismo punto. Y, sí, resistes, avanzas. Aquí está otra verdad que pocos aceptan. No todo el mundo está destinado a mejorar su situación financiera, porque no todo el mundo está dispuesto a cambiar su forma de pensar. Y eso no es arrogancia, es realidad. En las personas que transforman su vida financiera, toman una decisión silenciosa, pero poderosa. Dejar de actuar como víctimas y empezar a actuar como responsables. No responsables de lo que pasó, sino responsables de lo que viene. Responsables de aprender. Responsables
de planificar, responsables de equivocarse y corregirán, porque el dinero no exige perfección, exige conciencia cuando esa conciencia aparece. Algo muy interesante sucede. El dinero deja de ser una fuente constante de ansiedad y se convierte en un sistema que puedes entender, mejorar y fortalecer. Ya no dependes solo de cuánto ganas, sino de cómo gestionas, cómo priorizas y cómo piensas, y con el tiempo empiezas a notar que tu entorno también cambia. Ya no conectas con conversaciones basadas solo en quejarse. Ya no normalizas el desorden financiero. Ya no te identificas con la urgencia permanente. Empiezas a moverte a otro nivel mental. Y ese cambio, aunque no se vea de inmediato, se siente en la calma, se siente en el control, se siente en la claridad. El error mental que te mantenía sin dinero no desaparece de golpe. Se debilita cada vez que tomas una decisión consciente. Cada vez que eliges pensar antes de gastar, cada vez que eliges construir antes que consumir, cada vez que eliges largo plazo en un mundo obsesionado con lo inmediato. Y quiero que recuerdes esto, porque es clave. No estás atrasado, estás despertando. El simple hecho de estar escuchando este mensaje ya te coloca en una minoría, la minoría que cuestiona, la minoría que aprende, la minoría que decide pensar diferente, aunque el entorno no lo entienda. El dinero siempre sigue a las personas que desarrollan claridad interna, porque la claridad genera enfoque, el enfoque genera acción, y la acción sostenida genera resultados. No necesitas saberlo todo hoy, no necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas dejar de repetir el mismo error mental, esperando un resultado distinto. Y si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo directamente. Este no es solo un video sobre dinero, es una invitación a tomar control, a dejar de vivir en automático, a construir una relación más madura, más consciente y más poderosa con el dinero. Porque cuando cambias la forma en la que piensas, cambias la forma en la que decides. Y cuando cambias la forma en la que decides, cambias la dirección de tu vida. El dinero no es el destino, es la consecuencia. Y la consecuencia siempre sigue a la mentalidad. Y aquí es donde muchas personas cometen otro error silencioso. Creen que cambiar la mentalidad es solo pensar positivo. Creen que basta con desear más dinero, repetir frases motivacionales o ver videos inspiradores. Pero la mentalidad no se cambia con palabras bonitas. Se cambia con decisiones incómodas. Se cambia cuando eliges actuar diferente, incluso cuando nadie te está mirando. Incluso cuando no hay aplausos. Incluso cuando el resultado no es inmediato, porque el dinero no responde a lo que dices. Responde a lo que haces de forma consistente. Y lo que haces de forma consistente nace de lo que crees profundamente. Si en el fondo crees que el dinero es difícil, escaso o problemático, tus decisiones lo reflejarán. Si en el fondo crees que el dinero es una herramienta que puedes aprender a manejar, tus decisiones también cambiarán. Muchas personas dicen que quieren libertad financiera, pero viven financieramente como si no fuera una prioridad. Dicen que quieren estabilidad, pero toman decisiones que generan caos. Dicen que quieren crecer, pero se resisten a cambiar hábitos básicos. Y aquí hay algo importante que debes entender. Tus resultados financieros actuales son una consecuencia directa de tus prioridades reales, no de tus intenciones. El error mental que te mantiene sin dinero se refuerza cada vez que eliges la comodidad inmediata por encima del crecimiento a largo plazo. Cada vez que gastas para sentirte bien hoy, a costa de preocuparte mañana, cada vez que evitas aprender algo nuevo porque parece complicado, cada vez que postergas decisiones importantes esperando un mejor momento que nunca llega, y el tiempo pasa. Siempre pasa. El dinero mal gestionado se va, pero el tiempo nunca vuelve. Cuando una persona empieza a corregir este error mental, ocurre algo que muchos no esperan. Se siente sola al principio, porque empieza a pensar distinto a su entorno, empieza a cuestionar hábitos que todos consideran normales. Empieza a ver riesgos donde antes veía costumbre, y eso genera incomodidad. Pero esa incomodidad es una señal clara de crecimiento. No puedes construir una vida financiera diferente rodeándote de las mismas ideas que te llevaron a donde estás.
No se trata de rechazar a nadie. Se trata de elevar tu estándar mental. Se trata de entender que pensar diferente no es traicionar tus raíces. Es honrar tu futuro. Aquí hay otra verdad poderosa. El dinero es un reflejo de tu nivel de responsabilidad personal. No de tu valor como persona, pero sí de tu disposición a tomar control. Las personas que avanzan financieramente no son las que nunca fallan, son las que se hacen cargo cuando fallan. Analizan, corrigen y continúan. No se quedan estancadas en la culpa ni en la queja. El error mental que te mantenía sin dinero te hacía creer que el dinero era algo externo, algo fuera de tu control. Pero cuando empiezas a verlo como un sistema que puedes aprender, algo cambia. Empiezas a sentir curiosidad en lugar de miedo. Empiezas a buscar información en lugar de excusas. Empiezas a construir en lugar de sobrevivir. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezan a cambiar tus conversaciones internas. Ya no te dices "no me alcanza", te preguntas "¿cómo puedo hacerlo funcionar mejor?". Ya no dices "eso no es para mí", te preguntas "¿qué tendría que aprender para lograrlo?". Ya no dices "algún día", empiezas a decir "¿qué hago hoy, Ann?". Ese cambio interno es silencioso, pero poderoso. Nadie lo aplaude, nadie lo celebra. Pero es ahí donde se construyen los cimientos de una vida financiera sólida. El dinero empieza a quedarse más tiempo en tu vida. Empieza a tener estructura. Empieza a obedecer decisiones. Y cuando eso sucede, aparece algo que muchas personas nunca experimentan en tranquilidad financiera. No porque tengas millones, sino porque sabes que estás en control. Y el control genera confianza. La confianza genera mejores decisiones. Y las mejores decisiones generan mejores resultados. Es un ciclo completamente opuesto al que vivías antes. Un ciclo de construcción en lugar de desgaste. Quiero que entiendas algo con absoluta claridad. A nadie cambia su vida financiera por un golpe de suerte. La cambia por un cambio de identidad. Pasas de ser alguien que reacciona a alguien que decide. Pasas de ser alguien que gasta a alguien que dirige. Pasas de ser alguien que espera a alguien que construyen. Y ese proceso no es rápido, pero es real. Y lo más importante, es sostenible en sí. Hoy sientes que este mensaje te incomoda. Es una buena señal. Significa que algo se está moviendo. Significa que ya no puedes ignorar lo que antes ignorabas. Y eso es el inicio de cualquier transformación verdadera. El error mental que te mantenía sin dinero no tenía poder por sí solo. Tenía poder porque no lo habías cuestionado. Pero ahora que lo ves, ahora que lo entiendes, ahora que lo nombras, ese poder empieza a desaparecer porque el dinero no pertenece a quienes más se esfuerzan. Pertenece a quienes desarrollan claridad, disciplina y visión. Y esas cualidades no dependen de tu punto de partida, dependen de tu decisión. Y si llegaste hasta aquí, déjame decirte algo con total honestidad. Este no es el final del mensaje, es el inicio de una nueva forma de pensar, una forma más consciente, más estratégica y más alineada con el futuro. Que dices querer en el dinero, siempre seguirá la mentalidad que esté preparada para manejarlo.